favor, silencio. Buenas tardes, presidenta, señoras y señores diputados. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a la Subcomisión del Pacto de Toledo, Congreso de los Diputados, la oportunidad de poder expresar aquí la opinión de Comisiones Obreras en relación con un debate de tanta trascendencia para el conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Comisiones Obreras es una organización, es sobradamente conocido, comprometida desde el principio con el Pacto de Toledo. Hemos participado desde el año 95 de los debates que alrededor del pacto se han realizado y tenemos la condición de ser la organización que ha firmado todos los acuerdos que se han negociado en nuestro país desde 1995 hasta el año 2011. Por lo tanto, creo que la trayectoria en este tiempo avala la posición del sindicato, el rigor con el que hemos pretendido y creo que logrado defender siempre el sistema público de pensiones como una pieza capital para la vida de muchas personas y para la canalización de la solidaridad entre generaciones y territorios en nuestro país. A continuación, hoy hemos hecho entrega en el registro de un documento con la propuesta completa que no desarrollaré totalmente en esta tarde. Si acaso luego de la primera intervención en las preguntas podemos abundar en algunas de las cuestiones ahí planteadas para que dispongan del conjunto de la posición que defiende el sindicato en estos momentos. Y ahora, en esta primera intervención, trataré de exponer las líneas maestras, primero partiendo del por qué planteamos una serie de cuestiones, cómo vemos la situación del sistema de seguridad social en estos momentos y terminaré cuantificando las propuestas que estamos realizando, sobre todo en el terreno de los ingresos para la seguridad social. Empezaré diciendo que para Comisiones Obreras el sistema de pensiones es perfectamente sostenible, que lejos de catastrofismos, en nuestra opinión, el sistema no está en riesgo porque la sociedad tiene instrumentos, medios para que el sistema pueda seguir funcionando de forma adecuada y atendiendo las necesidades de las personas que actualmente están percibiendo sus pensiones o que en el futuro las percibirán. Pero sí diré a continuación que, en nuestra opinión, lo que está en riesgo, y a ello dedicaré una buena parte de la intervención, es la calidad de las pensiones que el sistema está en condiciones de ofrecer a los pensionistas y jubilados en el futuro. Los retos del sistema exigen, en opinión de Comisiones Obreras, actuar con medidas en el corto, en el medio y en el largo plazo. Nuestras propuestas irán destinadas fundamentalmente al terreno de la mejora de los ingresos, los flujos de financiación adicional necesarios, estables, por parte del Estado, sostenidos y suficientes. En fin, como decía, para Comisiones Obreras el sistema público de pensiones español es sostenible. Debe abordar retos de importancia, pero retos que, en nuestra opinión, son menores que los que ha tenido que abordar hace unas cuantas décadas, por no hablar del tránsito del viejo sistema entre el año 64 y el año 74 del siglo pasado. Partíamos de unos niveles de gasto ínfimos en materia de pensiones, también de ínfimas coberturas, y hemos construido entre todos y todas un sistema que es mejorable, pero que ha dado satisfacción a las necesidades de millones de personas en nuestro país. España es la quinta economía que genera más renta de la Unión Europea, la 12ª
por renta per cápita, podemos, por tanto, mantener un sistema público que cubra a todos con pensiones de calidad cuando llega la jubilación. Solo hace falta que, de manera adicional y coherente con las medidas que se vienen adoptando, de forma pactada en las últimas décadas, salvo en 2013, se tomen unas pocas pero decisivas decisiones políticas y se inscriba en un calendario de progresiva implementación. Mantener nuestro modelo actual de pensiones exigirá un gasto en el año 2050, parece lejos, pero hay que prepararse para ello, que será el momento en el que tengamos la máxima exigencia de gasto en materia de pensiones debido a la presión demográfica, de entre 14 y 15 puntos de Producto Interior Bruto. Son 10,2, si no recuerdo mal, en estos momentos los que estamos destinando a la financiación de las pensiones. Un reto importante, pero, en la opinión del sindicato, perfectamente asumible por la sociedad y la economía española. Esto situaría el gasto, en términos de PIB, en una cuantía similar a la que ya presentan hoy algunos países de la eurozona, que son aquellos con los que deberíamos compararnos. España cuenta con un margen fiscal considerable. Ingresamos del orden de 7 puntos de Producto Interior Bruto menos que los países de la eurozona. Y tenemos un gasto social considerablemente más bajo en términos de PIB que los países de la zona euro. Por lo tanto, para Comisiones Obreras no hay reto en materia de pensiones que no pueda ser solucionado. La clave, en nuestra opinión, está en que las reformas se hagan bajo el marco del Pacto de Toledo y sean consensuadas con los agentes sociales, lo que les daría garantía de eficacia, legitimación social y mantenimiento del carácter contributivo del sistema de pensiones. Por lo tanto, concluyo con una primera cuestión. El debate de fondo no es si es sostenible o no el sistema público de pensiones, sino en cómo se aborda un reparto equitativo y justo de los esfuerzos necesarios para su financiación, de manera que pueda ofrecer ahora y en el futuro pensiones de calidad. El sistema público de pensiones es necesario, cumple una doble función, una función social de primer orden, como garantía de rentas de las personas trabajadoras y ciudadanos cuando alcanzan una edad suficiente para percibir estas rentas. Es una cuestión de justicia social, garantizar el bienestar de quienes con su trabajo y esfuerzo han contribuido a sostener el estado del bienestar. Cubre también una función macroeconómica. Las pensiones suponen una parte cada vez más relevante de la demanda interna en nuestro país. Y en una fase como la actual, en la que hemos dejado atrás la recesión, pero no hemos salido de los efectos de la crisis, el consumo de las familias españolas, soportado por salarios decentes, pensiones de calidad y prestaciones públicas como las prestaciones por desempleo, son fundamentales para el impulso de la demanda interna, que forma parte importante, muy relevante, de la actividad económica en nuestro país. Atiende el sistema ahora a 9 millones de pensiones y necesitará atender en el futuro, 2050, a 15 millones. La evolución demográfica es conocida sobradamente por todos, está presente en todos los debates que sobre pensiones hemos mantenido en nuestro país a lo largo de estos años. La combinación de ambos objetivos, social y macroeconómico, se ha articulado, además, en el caso de España, mediante un sistema de solidaridad entre generaciones y entre territorios, y añadiré, entre activos y pasivos, y ese carácter debe seguir manteniéndolo. En el caso específico de la solidaridad entre generaciones que fundamenta nuestro modelo de reparto, se hace especialmente necesario el establecimiento de las garantías que hagan posible mantener un sistema de pensiones
comparable al actual cuando alcancen la jubilación las generaciones más numerosas, que hoy contribuyen a sostener el conjunto de necesidades del país. Pero para que sigan contribuyendo, tienen que saber que cuando les llegue el momento de percibir su pensión, recibirán una pensión al menos de calidad similar a las pensiones actuales. Y apunto que en muchos casos no es muy alta, como bien saben sus señorías. Garantizar la sostenibilidad de este modelo de pensiones pasa por abordar una serie de retos, entre los que podríamos destacar los siguientes como principales. Primero, en el corto plazo. Como consecuencia de la crisis económica, el desempleo y los fenómenos de devaluación salarial y precarización asociados al modelo de recuperación económica que vivimos, hemos de enfrentar una situación de déficit financiero en el sistema que se mantiene desde 2011, que en 2016 equivaldrá a más de 1,6 puntos de Producto Interior Bruto y que, con toda seguridad, se mantendrá, de no hacer algunas cosas que convendría hacer, en una tónica similar en los próximos años. Recientemente, en la reunión que manteníamos el pasado día 24 con el presidente del Gobierno, afirmaba que el año próximo el déficit de la Seguridad Social solo se podrá reducir en una décima o dos como mucho. Es decir, estamos hablando de déficits en el entorno de 1,6 puntos de Producto Interior Bruto por un periodo. De forma sucesiva y probablemente coincidiendo con el anterior en algunos momentos, desplegará paulatinamente sus efectos la llegada a la edad de jubilación de las primeras cohortes del baby boom, lo que exigirá un importante incremento de los recursos necesarios para financiar el sistema, que irá creciendo conforme a la evolución demográfica hasta que finalmente comience a remitir a partir de la década de los 60. Como decía, el gasto estimado para ese periodo debería situarse entre los 14 y 15 puntos de Producto Interior Bruto, es decir, 4 puntos por encima del gasto actual en materia de pensiones. Estamos hablando, insisto, de un periodo de casi 35 años en los que la economía española puede perfectamente asumir ese incremento del gasto en materia de pensiones. La reforma operada en el año 2013 respecto de la evolución de la esperanza de vida y la revalorización de las pensiones actúa de forma automática y exclusiva sobre las cuantías de las pensiones. Como consecuencia de ello, el sistema público de pensiones, de no corregirse los efectos de esta reforma, en las próximas décadas está abocado a haber reducido de forma muy notable el nivel de calidad que ofrecen sus prestaciones. Es decir, la combinación de la nueva fórmula de revalorización con el factor de sostenibilidad anticipado al año 2019 va a tener, si no se corrige, un efecto negativo sobre la cuantía de las pensiones del futuro muy relevante. Mantener unos estándares de protección homologables con los países de nuestro entorno exige no solo conseguir el equilibrio financiero del sistema, sino también entre la pensión que se recibe al jubilarse y el salario que se deja de percibir, es decir, la tasa de reemplazo. La inestabilidad en el empleo, característica del mercado de trabajo español, proyecta una caída futura, pero es sobre todo el contenido de la reforma de 2013 la que va a provocar una reducción hasta niveles no admisibles en el nivel futuro de las pensiones. Encontrarán en el documento un gráfico, es un gráfico de la Comisión Europea, realizado a partir de los datos aportados por el Gobierno de España en relación con la evolución futura de las pensiones en nuestro país. Y ahí nos encontramos con que, frente a una tasa de reemplazo en el año 2013 del 79%, estima la Comisión Europea que en el año 2060 tendremos una tasa de reemplazo del 48,6%.
Esto no es asumible desde un sindicato y creemos que por la sociedad española. Y este efecto es el que hay que corregir. Por lo tanto, nos parece imprescindible, junto con otras medidas, conseguir la revisión de la reforma del año 2013, que, digo además, ha sido la única reforma no consensuada, no pactada, bajo el paraguas del Pacto de Toledo, de toda la historia de las reformas que desde 1995 se vienen realizando en España. Los retos del sistema exigen actuar, como decía, en el corto, medio y largo plazo. Junto con los retos señalados en el orden financiero y de suficiencia de las prestaciones, hemos de llamar la atención sobre el grave riesgo que para el mantenimiento del servicio público de seguridad social supone la situación actual que atraviesan las plantillas de empleados públicos, que mantienen el servicio de la Administración de Seguridad Social. Se trata, en realidad, de un proceso que desde hace ya varias legislaturas viene afectando al conjunto de la función pública, pero que se hace especialmente evidente y relevante en el caso de determinados servicios públicos que resultan estratégicos, tales como la seguridad social, la agencia tributaria, la inspección de trabajo, la sanidad pública, etc. El proceso de digitalización en marcha de la Administración pública en parte paliará este problema, pero solo en parte. Sería muy conveniente abordar la situación de las plantillas en su estructura y en su volumen en estos momentos, antes de que algunos de los daños puedan resultar irreparables o generen problemas de gestión serios del sistema de pensiones en su traslación a la ciudadanía. En el caso de la Administración Pública de Seguridad Social, entre 2003 y 2016, el número de empleados públicos que mantienen el servicio se ha reducido en un 15,4%, lo que supone una pérdida de 4.890 empleos, sin que se haya procedido a su reposición en una cuantía significativa. Más grave es incluso esta situación si tenemos en cuenta que la estructura de edad de las plantillas se encuentra muy envejecida y solo en los próximos 5 años alcanzará en la edad de jubilación el 18% de las actuales plantillas, una cifra que se situará en el 24% aproximadamente en una década. A ello hemos de sumar el desequilibrio funcional que desde hace tiempo viene acentuándose en la plantilla, que lleva tiempo necesitada de aumentar su personal técnico cualificado. De no corregirse de forma urgente, abocarán a una situación en la que se pone en riesgo el mantenimiento del modelo mismo de servicios públicos de gestión directa. En opinión de Comisiones Obreras, el mantenimiento del actual modelo de pensiones pública, atendiendo a los retos expuestos, exige actuaciones que han de darse en 2 fases. Una, inmediata, adoptando medidas para equilibrar la situación financiera, mejorando ingresos por cotizaciones e incorporando ingresos adicionales desde los presupuestos generales del Estado para cubrir los déficits de seguridad social con consenso social y político. Una segunda, a lo largo de la presente legislatura, recuperando a continuación el marco de actuación del Pacto de Toledo con la adopción consensuada de nuevas recomendaciones, reforzando el pacto para evitar nuevas rupturas como la que supuso en su normal funcionamiento la reforma no pactada de 2013, cuyos efectos, insisto, deberán ser corregidos. En fin, dicho esto, paso a situar los elementos que, en nuestra opinión, podrían ser trabajados para conseguir un incremento sustancial de los ingresos de la Seguridad Social en un periodo de tiempo. Plantearé una serie de medidas, una batería de medidas. No sería necesario actuar con todas ellas al mismo tiempo. No sería necesario actuar con todas ellas en la intensidad que yo voy a plantear aquí, pero sí es una batería suficientemente amplia
de propuestas que contienen elementos que pueden permitir que en ese periodo de aquí al año 2050 el sistema pueda incorporar esos 4 puntos adicionales de Producto Interior Bruto necesarios para garantizar la calidad de las pensiones. De entrada, en nuestra opinión, habría que actuar para paliar los efectos de la coyuntura, ante una coyuntura de empleo muy negativas, y evitar el consumo, como se ha venido produciendo en estos últimos años, acelerado del fondo de reserva hasta su agotamiento, que se produciría el año próximo si tuviésemos que seguir o se tuviese que seguir tirando de esos recursos para cubrir el déficit de este año y el déficit del año 2017 ya previsto y que he comentado. En ese sentido, podrían operar el incremento coyuntural de 2 puntos en las cotizaciones sociales. Estamos hablando de un potencial de 7.000 millones de euros. Cada punto de cotización a la Seguridad Social viene a representar del orden de 3.500 millones de euros. Sería un viaje temporal a la inversa al realizado en la década de los 80 hasta 1995, en el que las cotizaciones sociales se vieron reducidas en el orden de 4 puntos. Incremento de las bases máximas de cotización. Aquí el potencial máximo se sitúa en una base imponible de alrededor de 25.000, 26.000 millones de euros, que darían como nuevos ingresos, si se actuase sobre el conjunto, de 7.500 millones de euros a la Seguridad Social. Si ustedes, que seguramente lo han hecho, han comparado las bases mínimas y máximas del sistema español con los de los países de nuestro entorno, habrán observado que la española es la más baja de todas ellas y que la correspondencia entre base máxima y pensión máxima tiene un decalaje del 15% después de la reforma de 2011, en la línea de las reformas paramétricas que se habían ido realizando con anterioridad hasta esta del año 2011. Sin embargo, pues nos encontramos, por ejemplo, en Francia, con una base máxima de cotización superior a los 30.000 euros, por no hablar de los 100.000 de lugares como Italia o, en menor medida, en otros. El potencial está ahí. No es necesario agotarlo y, además, habría que tener en cuenta que destopar las bases máximas de cotización debería ir acompañado de un destope también de la pensión máxima, aún manteniendo un diferencial similar o un poco superior al actual entre base máxima y pensión máxima. Ahora sería todo prácticamente incremento de ingresos. En el futuro habría que soportar un mayor gasto en correspondencia con la prestación que había que poner a disposición de las personas que incrementarían ahora su contribución. Incremento de la base mínima de cotización como consecuencia del aumento paulatino del salario mínimo interprofesional al 60% de la mediana salarial. Estamos hablando de un salario mínimo al final de la legislatura de 972 euros mes y una base mínima de 1.132 euros. Esto daría ingresos adicionales o aportaría ingresos adicionales a la Seguridad Social por 3.470 millones de euros. Equiparación de las bases medias de cotización del régimen de autónomos y el régimen general. No parece lógico que la base mínima del régimen de autónomos sea superior a la base mínima del régimen general de la Seguridad Social, del orden de 130 euros más o menos. Tampoco parece lógico que la base máxima sea inferior a la de la base máxima del régimen general. Claro, una operación
de cotización sobre bases reales, base mínima igual a la del régimen general y situar lo mismo en relación con la base máxima, debería combinarse con una operación en materia fiscal para acomodar también, no sobre estimación, sino sobre ingresos reales, la tributación fiscal de los trabajadores y trabajadoras autónomos. Esto provocaría, en materia de seguridad social, que habría una parte, aquellos que tienen menos ingresos, que se vería beneficiada por una reducción de las cotizaciones a la seguridad social, y otra parte, más importante, que se beneficiaría en su pensión futura, evidentemente cotizando más de lo que está cotizando en estos momentos. Yo llamo la atención de algo que creo que aquí situó la ministra de Empleo y que hace unos días nos decía el presidente del Gobierno en la reunión que manteníamos en la Moncloa. Del déficit total de la Seguridad Social, 8.000 millones, entre 7.500 y 8.000 millones, proceden del régimen de autónomos. Dejo el apunte ahí, nada más. En todo caso, sí señalo que las medidas que se aborden en relación con el régimen especial de autónomos no pueden estar desconectadas del conjunto de la revisión que se haya de hacer del sistema de seguridad social. Y, por lo tanto, no cabe ir tomando medidas parciales sobre tal o cual parte del sistema, sino, después de las conclusiones del Pacto de Toledo, actuar sobre el conjunto, tanto el régimen general como los regímenes especiales, si es el caso. Asunción por parte del Estado de los gastos de administración de la seguridad social. Estamos hablando de 3.825 millones de euros en el año 2016. Conversión de tarifas planas y reducciones de cuotas en bonificaciones financiadas por el Ministerio de Empleo, sin considerar en este caso reducciones de cotizaciones empresariales en el sector agrario. Pues si se operase sobre el sector agrario, la cuantía que ahora voy a decir sería superior. Hablamos de las tarifas planas y bonificaciones por un valor de 1.800 millones de euros, que, en nuestra opinión, no están sirviendo para la generación de empleo y mucho menos de empleo de calidad, que afloraría de cualquier otra manera, en nuestra opinión al menos, y que en todo caso de mantenerse, que seguramente habrá que hacerlo para algunos colectivos específicos, víctimas de violencia de género, personas en situación de discapacidad y algún otro colectivo, debería cargar a impuestos generales y no a cotizaciones de la seguridad social. Ingresos procedentes de imposición general en la cuantía que se considere necesaria en cada momento. A título de ejemplo, la financiación con impuestos de las prestaciones por supervivencia supondrían unos ingresos adicionales de 19.000 millones de euros al sistema de seguridad social. Políticas de empleo que favorezcan la creación de 3 millones de empleo. Tomamos la palabra al presidente del Gobierno. España necesita incrementar la cantidad de empleo. No sería, creo yo, un objetivo desmedido plantearse que en la legislatura consiguiéramos reducir la tasa de desempleo en nuestro país de 2 dígitos, 4 años por delante, 3,5, que harían aflorar una cantidad de empleo de esta naturaleza. El presidente del Gobierno habla de 20 millones de ocupados en la legislatura. El problema no es el volumen de ocupados. El problema es la calidad de las cotizaciones que llegan al sistema, que están asociadas a la calidad de las retribuciones de las personas ocupadas en nuestro país. Y aquí es necesario corregir los efectos de una devaluación salarial que ha ido demasiado lejos. Y por esto planteamos la necesidad de revisar el salario mínimo en los términos que estamos planteando y una política salarial en la negociación colectiva, también en las administraciones públicas, adecuadas, que permita a las personas recuperarse de los efectos de la devaluación salarial, mejorar sus condiciones salariales y, por tanto, de vida. Es decir, cantidad de empleo
pero calidad de salarios son determinantes para el volumen de ingresos del sistema. Hablamos de un potencial de 15.000 millones de euros, es decir, 1,32 puntos de Producto Interior Bruto. Y estimamos que la lucha contra la economía sumergida podría aportar unos 6.300 millones de euros adicionales. Hablamos, por lo tanto, de 70.952 millones de euros. 6,3 puntos de Producto Interior Bruto. Como decía al principio y reitero, no se trata de que todos estos recursos tengan que llegar al sistema, pero hay una batería, nos parece, a Comisiones Obreras, suficiente de actuaciones que se pueden abordar en más o menos intensidad cada una de ellas, que preservarían, en nuestra opinión, el futuro no del sistema, sino de la calidad del sistema, es decir, de las prestaciones que el sistema es capaz de ofrecer a las personas en el momento en el que las necesitan. Las medidas que Comisiones Obreras plantea buscan la mejora de la progresividad de las cotizaciones sociales, el refuerzo del principio de separación de fuentes de financiación. Este fue un camino que iniciamos con el acuerdo del Pacto de Toledo en 1995, que ha presidido todas las negociaciones que han dado lugar a reformas consensuadas del sistema de pensiones desde la de 2010 a 2011, y en esta línea nos parece que sería imprescindible continuar. En fin, son medidas, todas ellas al alcance de la economía y la sociedad española, que no han de operar todas ellas al mismo tiempo y en la misma intensidad, que hay tiempo todavía para que puedan ser abordadas, pero algunas de ellas exigen que sean tomadas en un plazo inmediato, el que estimen, pero lo más rápido posible, para evitar que continúe ese desfase brutal que tenemos entre ingresos y gastos de la seguridad social, con la alarma que esto está generando. Reitero y termino con esto la primera afirmación que hice. El sistema no está en riesgo. Lo que está en riesgo es la calidad de las prestaciones que el sistema es capaz de abordar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Fernández Tox.